Vamos a reflexionar brevemente acerca de lo que nos convoca cada semana. Continuamos entonces con la serie titulada Anuncios y Señales de la Primera Navidad, donde cada semana estas señales y estos anuncios nos invitan a reflexionar profundamente sobre el impacto que tuvo para la humanidad en la llegada del Emmanuel, el Dios con nosotros. Así que les voy a invitar a que sus Biblias las enciendan, también va a estar en la proyección, o los que tienen físicamente la Biblia, podamos dar lectura a Mateo, capítulo 2, del verso del 1 al 12. Dice así: Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios, procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los reyes, los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo, para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar en torno a tu palabra, a poder también que tu Espíritu Santo nos guíe en esta reflexión, que tu Espíritu Santo sea el que esté transformando nuestras vidas, convenciéndonos, ayudándonos, como solamente Él nos puede hacer en nuestras vidas. Gracias te damos por todo lo que tú seguirás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el relato de Mateo tiene lugar después del nacimiento de Jesús, ¿cierto? Ya lo vimos en la obra de teatro que los niños nos presentaron, y algo que no nos proporciona una fecha exacta. El autor solamente nos deja esta narración, pero sí la narración nos ayuda porque nos sitúa como lectores en un contexto preciso, señalando el tiempo, el lugar y quién gobernaba en ese momento. ¿Y quiénes van a ir desencadenando esta escena, que es lo que nos convoca? Miren, fíjense en el verso 1, está cuando nació Judea, en los tiempos de Herodes, que llegaron a Jerusalén. ¿Y quiénes eran ellos? Los sabios. Entonces los sabios son los personajes principales, se podría decir, que desencadenan toda esta serie de acciones que vemos en los siguientes versículos. Los protagonistas son estos sabios, que eran personas en cierto sentido como los científicos de la época. Estos eran expertos en observar los astros, sabían interpretar las señales del cosmos y relacionarlas con los ciclos de la vida cotidiana, como son los ciclos en la agricultura y en la pesca.
como por ejemplo las siembras, las cosechas y todo lo que significa la observación de esto. Ellos tenían conocimientos avanzados sobre movimientos especiales en las estrellas y fenómenos cósmicos. Por lo tanto, todas estas observaciones que ellos podían desarrollar y mirar eran comunicadas a ciertas personas, y algunos comentaristas señalan que estos sabios también se desempeñaban en la corte de algunos lugares. Eran como consejeros reales por su sabiduría y su experiencia, y por lo que observaban de ellos, eran parte de esta corte. A partir de los versos del 2 al 6, vamos a ir viendo cómo estos sabios, cómo estos magos, van a ir planteando ciertas cosas. Lo primero que es que esta pregunta, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, es la que inicia toda una serie de reacciones de los otros personajes. Pero no solamente es la pregunta, sino que es también lo que hace esta declaración. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Este es el descubrimiento que desencadena eventos y acciones de los personajes de esta narración. El rey Herodes, al escuchar esta noticia, ¿qué hace? Se turba. No sabe de lo que le están hablando. ¿Qué es esto del rey de los judíos? Porque él era el rey en ese momento. Y toda la ciudad, Mateo lo expresa de esa manera, porque todos los que estaban y que escucharon esta declaración de estos sabios se turbaron. No sabían de qué se trataba, qué es lo que estaban haciendo. Pero fíjense que en esa respuesta y en todo lo que significa el mover de Herodes, es que convoca a los reyes, a los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley para preguntarle, bueno, ¿dónde va a nacer el Cristo? Y los sabios de Jerusalén, entonces, basándose en sus conocimientos acerca de la Escritura, señalan y citan esta profecía de Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. En esta parte, en esta sección de los versículos del 2 al 6, vemos algunos contrastes interesantes de observar y muy significativos. El primero es de estos dos reyes. El primero es el rey que desciende de David, lo que le convierte en el legítimo rey y sucesor del trono. El segundo rey que vemos y observamos, el otro, que es Herodes, de un origen idumeo, de los descendientes de Esaú, que es considerado como un extranjero que está en el trono. El nacimiento del niño en Belén representa para él una amenaza, representa un rival peligroso que debe ser eliminado. El otro contraste que podemos observar es en los lugares geográficos. Jerusalén es el centro religioso, político y económico, el lugar donde cabría esperar que naciera un futuro rey. Belén, en contraste, es una pequeña e insignificante aldea, a 10 kilómetros de la ciudad, pero es el lugar escogido por Dios para el nacimiento del Mesías. Y el tercer contraste, el conocimiento o la sabiduría. Los sabios gentiles no pertenecen al pueblo de Israel, pero reconocen que el verdadero rey ha nacido. En cambio, los sabios de Jerusalén, los que son expertos en la ley, a pesar de todo ese conocimiento de las Escrituras y de la profecía de Miqueas, no comprenden la magnitud de este acontecimiento, ni reconocen que haya sucedido, no saben. Ellos también se turban en esta pregunta cuando los hace los magos. A partir del verso 7 al 12 es cuando Herodes intenta, contra estrategias engañosas, eliminar lo que percibe él como esta amenaza. Sin embargo, vemos que en el verso 12, al final de esta narración, vemos que la evidencia de la intervención divina
va frustrando los planes de Herodes y protegiendo al niño. Dios en control de todas las cosas. Es parte de este relato y se manifiesta también otro contraste, la adoración. La adoración hipócrita que dice Herodes que va a realizar y que aparenta tener un interés por este niño que ha nacido, pero cuya única preocupación es saber dónde ha nacido, porque se necesita eliminar ese enemigo, ese rival. Es una amenaza para su poder. Y el otro contraste de la otra adoración, la adoración de los sabios de Oriente, es una adoración genuina, quienes siendo gentiles se muestran generosos y humildes y se postran con reverencia ante el niño. Hay dos consideraciones que quiero dejar con ustedes. La primera es el impacto o la universalidad de este mensaje cristiano que comienza en Belén y que irradia y que sigue a todas las épocas hasta llegar a nuestros días. Las Escrituras nos revelan que el mensaje de Dios está dirigido a toda la humanidad. Y eso lo podemos observar de Génesis a Apocalipsis, en recorrido, cómo Dios va intentando vez tras vez anunciar este mensaje y convocar a todas las naciones. Los sabios de Oriente, aunque no eran judíos, tenían sus propias creencias, pero mostraron una sensibilidad especial hacia las señales de Dios. Ellos reconocieron en el cosmos la manifestación divina que anunciaba la llegada del Mesías. El reino de Jesús sería mucho más grande de lo que nosotros o lo que ellos podrían imaginar. De hecho, los gentiles fueron los más rápidos en comprender la magnitud de este acontecimiento que los propios habitantes de Jerusalén, incluidos los sabios de ese momento, como los sacerdotes y los maestros de la ley. No debemos olvidar que este mensaje universal que tiene la Iglesia, que tenemos nosotros en las distintas comunidades, es algo para todos y para todas. Todos deben conocer el mensaje que se inició en Belén. Todos deben saber que el Emanuel, que el Cristo ha nacido, y todos tienen que saber del amor y de la misericordia del Señor. Eso no hay cultura, no hay lenguaje, no hay género que pueda decir que sean excluidos, sino que todo lo contrario, convocan a todos y todas las culturas. El segundo es el encuentro con el niño. La actitud de los sabios en este encuentro trasciende al simple hecho de entregar regalos. Que estos regalos son dignos de la realeza, no son cualquier regalo, pero su gesto refleja un reconocimiento profundo expresados en acciones de sumisión y de adoración al postrarse frente al niño. Estas acciones simbolizan la actitud que debemos tener y asumir cuando nos encontramos con Jesús, una entrega total de nuestra vida al Rey que ha nacido. En este tiempo y en todo lo que vimos, cada una de las escenas de la escuela dominical, cada uno de los cantos, cada una de las expresiones que hemos tenido, nos ayudan a observar cuál es nuestra adoración, cómo nos enfrentamos, cómo nos mostramos frente a Jesús. Sabemos que Jesús ha nacido, sabemos que Jesús está en medio nuestro. No tenemos que esperar que nazca un 25 de diciembre. Él está, su presencia está. Cada vez que nos encontramos con Jesús, ¿cuál es nuestra adoración? ¿Cómo adoramos al Señor? Con nuestra vida, con todo nuestro ser. Y esa debe ser una actitud reverente, pero no solamente acá en la iglesia, en este edificio, sino que en cada momento en que nos encontremos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en toda nuestra vida, tiene que mostrarse ese testimonio, tiene que mostrarse con acciones que hemos encontrado al Rey,
que hemos encontrado a Jesús, que hemos encontrado al Mesías. Y ese es nuestra entrega total a nuestra vida. No hay área en nuestra vida que no sea reconocida por Jesucristo en nuestras vidas. No hay nada que Él no pueda tener frente a nosotros. Estos regalos que hicieron los sabios son lo que ellos tenían. Y como decía muy bien Manuel, ¿qué tenemos nosotros para adorar a Jesús? ¿Qué estamos entregando en nuestra adoración diaria? No solamente adorar es cantar. Adorar es toda nuestra vida. Todo lo que hacemos es adoración cuando nos encontramos con Jesús. Por eso es tan importante esta lección que nos dejan estos sabios de Oriente, que son gentiles como nosotros, que no tienen mucha experiencia, pero que sí, con su conocimiento y todo lo que son, se postran delante de ese niño que había nacido y que pronto reinaría en todo el universo. Oremos al Señor para que este desafío que estos sabios nos dejan, podamos reflexionarlo y también nos guíe en nuestra vida como hijos e hijas y seguidores de Cristo. Oremos al Señor. Señor, reconocemos nuestra incapacidad para comprender plenamente tus planes y también tus propósitos. Muchas veces desconocemos y está bien que lo desconozcamos, Señor. Pero con humildad te pedimos que nos guíes cada día por tus caminos. Señor, fuérzanos a entrar en esos caminos que tú tienes para nosotros. Transforma nuestras vidas de tal manera que reflejen en nuestro testimonio de que nos hemos encontrado con el niño que nació en Belén. Permite, Señor, que sea desarraigado de nuestra vida las cosas que no te agradan y podamos, Señor, volver a decir que nos hemos encontrado con este niño de Belén. Haznos sensibles para adorarte con todo nuestro ser, así como lo hicieron estos sabios de Oriente, que fueron sensibles a lo que tú estabas haciendo en el cosmos. Permítenos ser sensibles a tu obra en medio de estos tiempos. Permítenos ser sensibles con lo que tú estás realizando con nuestros seres queridos, en nuestra familia, en el barrio, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Tu obra, Señor, no se detiene. En la sociedad tú estás presente. Permítenos ser sensibles a lo que tú estás haciendo en medio nuestro, para que podamos también adorarte y también podamos ser instrumentos, Señor, delante de tu presencia. Gracias por todo lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.